Hola, buenas, soy el narrador de las historias. Antes de comenzar con esta pequeña historia para dormir, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos ves. Recuerda suscribirte y dejar un me gusta. La primera vez que Julián escuchó hablar de la emisora, lo tomó como un chiste, un rumor de universidad, una de esas leyendas que los estudiantes de periodismo repetían entre cervezas para darse aires de cazadores de misterios. Decían que en la frecuencia 66.6 FM se podía sintonizar una transmisión que solo aparecía a medianoche. Una voz metálica, carente de emoción, enumeraba nombres y direcciones de personas vivas. Y al día siguiente todas esas personas aparecían en las páginas de obituarios. Era fácil descartarlo como una broma de mal gusto. Pero había algo que incomodaba a Julián. La unanimidad de los detalles. No importaba con quién hablara, los testimonios coincidían, y aunque nadie decía haber escuchado la señal en persona, todos conocían a alguien que juraba haberlo hecho. Ese todos conocen a alguien era lo que más le atraía, un rumor perfecto para investigar. La noche del viernes, Julián cerró las cortinas de su pequeño apartamento. Encendió una lámpara de escritorio y desempolvó su radio portátil, un aparato viejo con antena telescópica. A las 23:59 ajustó el dial con pulso tembloroso hasta el 66.6. Al principio solo estática, luego un zumbido grave, constante, como el latido de una máquina. A las 0 horas en punto, la interferencia se ordenó en palabras: María Luisa Ortega, calle 9, número 11, cuarto piso. Julián abrió los ojos de par en par. La voz era metálica, sin género definido, como si hablara desde el fondo de una máquina oxidada. Roberto Álvarez, Avenida del Puerto, 17. Julián anotó en un cuaderno cada nombre y dirección. La transmisión duró 2 minutos exactos, luego silencio absoluto. Al día siguiente compró el periódico local en un kiosco. En la sección de sucesos lo vio. Incendio doméstico acaba con la vida de una mujer en calle 9. Foto borrosa de María Luisa Ortega. Más abajo, joven fallece en accidente de tráfico en Avenida del Puerto. Roberto Álvarez, se le heló la sangre. Durante la semana siguiente, Julián repitió el experimento. Cada medianoche, en la misma frecuencia, escuchaba la misma voz enumerar nombres y direcciones, siempre distintos, siempre exactos, y siempre al día siguiente las muertes aparecían en el periódico. Decidió ampliar la investigación. Usó una aplicación de rastreo de señales para triangulizar la fuente de la transmisión. Los datos se repetían con insistencia. La señal provenía de un punto en las afueras de la ciudad, donde se levantaba un hospital abandonado desde hacía más de 30 años. Ese hospital, le contaron los archivos municipales, había sufrido un incendio devastador en los 80. Murieron decenas de pacientes y parte del personal. Se clausuró sin ceremonia, como si la ciudad quisiera borrarlo de su memoria. Julián sintió que había encontrado la clave de su reportaje. No era un rumor, era un hecho verificable, pero había algo más, algo que lo incomodaba. Con cada noche que pasaba, el zumbido inicial de la emisora le parecía más intenso, como si reconociera su presencia. El sábado, armado con su grabadora, una linterna y la cámara de su móvil, condujo hasta el hospital. El edificio se alzaba como un cadáver de concreto ennegrecido, cubierto de grafitis y rodeado de hierba alta. Las ventanas eran ojos vacíos. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de sus propios pasos sobre el asfalto resquebrajado. Entró por una puerta lateral oxidada, que cedió con un quejido. El olor a humedad y ceniza aún impregnaba el aire, como si el incendio nunca se hubiera extinguido del todo. Recorrió pasillos interminables con azulejos rotos y camillas oxidadas.
La linterna iluminaba habitaciones vacías, paredes manchadas de hollín, carteles médicos descoloridos. Al llegar al antiguo piso de radiología, escuchó el zumbido. Era idéntico al de la emisora, pero más fuerte, más físico, como si vibrara en el aire. Abrió una puerta y se encontró con una sala circular. En el centro había un transmisor anticuado, cubierto de cables, con bombillas rojas parpadeantes. El aparato no estaba conectado a ninguna fuente de energía, pero funcionaba. De los altavoces salió la voz. Julián Moreno, calle San Andrés, 14, segundo piso. Julián se quedó petrificado. Era su nombre, su dirección. El terror lo impulsó a huir. Corrió por los pasillos, tropezando con escombros, mientras las luces de emergencia se encendían a su paso, como si alguien lo guiara. Las puertas se cerraban tras él con estrépitos metálicos, y la voz lo seguía, repitiendo su nombre una y otra vez. Cuando logró salir al aire frío de la madrugada, se desplomó en el suelo. Condujo de regreso a casa temblando. Esa noche no durmió. Los días siguientes fueron una tortura. Se levantaba cada mañana temiendo ver su foto en el periódico, pero no aparecía. El tiempo pasaba y Julián empezó a creer que tal vez la transmisión no era una sentencia, sino una advertencia. Quizás podía evitar su destino si lo entendía a tiempo. Dedicó horas en la biblioteca municipal, revisando microfilms de periódicos antiguos. Descubrió que el incendio del hospital había ocurrido a las 0 horas en punto, una medianoche de noviembre. Algunos testimonios mencionaban que durante el desastre, las radios de la ciudad habían recibido una señal extraña en esa misma frecuencia. Los sobrevivientes hablaban de voces de pacientes gritando sus nombres. Cuanto más investigaba, más claro quedaba que la emisora era un eco del incendio, un eco que no había terminado. Julián buscó a personas que afirmaban haber escuchado la señal. Un anciano taxista le confesó que en los 90 había oído su propio nombre en la emisora y sobrevivió a un accidente mortal solo porque había cambiado de ruta en el último segundo. Una enfermera retirada le contó que varios colegas suyos murieron tras aparecer en la lista. Todos coincidían, la emisora anunciaba la muerte, pero dejaba una mínima oportunidad de escapar. La obsesión de Julián se volvió insostenible. Quería desenmascarar la señal, descubrir su origen real. Volvió al hospital con un plan: grabarlo todo, enfrentarse al transmisor. Esa noche a las 23:50 instaló su cámara en la sala circular. Encendió la linterna y apuntó el micrófono hacia los altavoces. A las 0 horas la voz emergió más clara que nunca. Ya te dimos tiempo, Julián. Ahora es tu turno. El joven sintió que el aire se espesaba. Las bombillas explotaron una a una, bañando la sala en chispas. Los altavoces escupieron un coro de respiraciones, cientos, miles, como si la habitación estuviera llena de gente invisible. De las sombras surgieron figuras, pacientes con batas chamuscadas, enfermeras con máscaras derretidas, médicos calcinados. Sus rostros eran un mosaico de heridas. Se acercaron murmurando al unísono: el que escucha transmite. Julián retrocedió, pero una de las figuras lo tomó del brazo, con una mano fría y húmeda. El contacto le atravesó la piel como electricidad. Gritó, soltó la cámara y trató de zafarse, pero cada espectro lo sujetaba reclamándolo. De pronto, vio su propio reflejo en una ventana rota. No era el mismo, sino una versión carbonizada, con ojos vacíos. Cayó al suelo convulsionando. Sintió que algo ardía dentro de su pecho, no fuego, sino un calor eléctrico que lo conectaba con la máquina. Los altavoces retumbaron con una última frase: ahora tu voz será la nuestra. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el hospital.
se encontraba en una sala oscura, rodeado de consolas de sonido. Frente a él, micrófonos encendidos. A su alrededor, decenas de figuras calcinadas lo observaban en silencio. Una de ellas le entregó una hoja. Era la lista de esa medianoche, nombres y direcciones. El reloj marcó las 12. Los altavoces vibraron y por primera vez, la voz que salió al aire no era metálica. Era la de Julián. Al principio apenas podía reconocerla. Sonaba como él, pero distorsionada, vibrando con un eco profundo que parecía surgir de la misma ceniza del hospital. Cada palabra que pronunciaba se filtraba en la ciudad dormida, cruzando muros, atravesando calles, entrando en habitaciones donde nadie escuchaba, hasta que alguien lo hacía. Los nombres comenzaron a aparecer en su pantalla. Desconocidos, vecinos, gente que jamás había oído hablar de él. Julián sintió un escalofrío. La lista se escribía sola mientras hablaba, como si su voz obedeciera a algo más antiguo, algo que lo controlaba. Ahora todos escucharán, susurró, pero no estaba seguro de que fueran solo sus palabras. De repente escuchó risas apagadas entremezcladas con sus propias palabras. Figuras calcinadas emergieron de la penumbra alrededor de las consolas, observando cada movimiento, cada respiración. No eran hostiles, pero tampoco amables. Eran guardianes de la señal, y su mirada vacía le decía que no habría retorno. El zumbido del transmisor creció hasta que el aire mismo pareció vibrar. Julián sintió como si su cuerpo se dividiera en dos, uno atrapado en el hospital, otro flotando en la ciudad, escuchando a través de cada radio, cada dispositivo encendido. Donde quiera que alguien giraba un dial, su voz se filtraba y él podía sentirlo, conectarse con cada reacción de miedo o sorpresa. Cada nombre que pronunciaba traía consigo un pulso eléctrico que recorría la ciudad. No era solo información, era presencia. Cada persona que escuchaba su voz se convertía en parte del eco, en una extensión de la transmisión. Algunos desaparecían, otros sobrevivían, pero todos cambiaban, dejando huellas que Julián podía sentir. Esto no termina, murmuró, y la frase salió al aire como un grito colectivo, multiplicándose en cientos de voces distorsionadas. El tiempo dejó de existir, minutos, horas, noches se mezclaban. La señal se expandía sin fin, y Julián podía sentir que la ciudad se convertía en un mapa de nombres, direcciones y destinos. Cada noche traía más, y cada nueva transmisión lo consumía más. La voz que ahora era suya no era solo suya, era de todos los que habían escuchado antes y de los que vendrían después. Los espectros del hospital lo rodeaban, enseñándole cómo sostener la transmisión, cómo pronunciar los nombres con precisión, cómo mantener la eternidad de la señal. Julián comprendió que ya no existía como ser individual. Era parte del eco, y el eco no tenía fin. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, alguien giró un dial, y la voz de Julián volvió a hablar, clara, cálida y sin embargo imposible de ignorar. La lista continuaba, y continuaría siempre. Cada nombre que Julián pronunciaba traía consigo un pulso que se expandía más allá de la ciudad. Casas, calles y barrios enteros vibraban con la señal, como si la ciudad misma estuviera viva, escuchando y replicando su voz. Los nuevos oyentes no podían apagarla. Algunos intentaban cambiar de estación, otros taparse los oídos, pero la señal los encontraba, los conectaba, los convertía en parte del eco. Las figuras calcinadas a su alrededor ya no eran solo guardianes, eran instructores, cada uno enseñándole a manejar la expansión de la transmisión, a pronunciar los nombres con precisión, a mantener el flujo sin interrupción. Julián sentía cómo su conciencia se diluía,
como cada vez era menos él y más la transmisión misma, extendiéndose como un organismo vivo, hecho de ondas, voces y ceniza. A lo lejos podía escuchar fragmentos de miedo, llanto y confusión, los oyentes reaccionando, involuntariamente participando en el ciclo. Cada sonido regresaba a él amplificado, mezclándose con su propia voz y con los ecos de los espectros. Era un coro infinito, imposible de ignorar. Los nombres nunca cesaban. Algunos eran familiares, otros extraños, y cada uno tenía un efecto distinto. Un estremecimiento aquí, un destello allí, un cambio en la vida de alguien que jamás sabría por qué había sentido miedo esa noche. Julián comprendió que la señal no solo anunciaba muerte o advertencia, moldeaba destinos, conectaba vidas y cada escucha la fortalecía. «Escuchen», murmuró, y la frase se propagó por miles de radios, altavoces y dispositivos, multiplicándose en un susurro que se convertía en grito y en eco. «Escuchen y no podrán ignorarla. El tiempo dejó de existir. No había días ni noches, solo la transmisión, la expansión, los nombres que aparecían y desaparecían, las vidas que se entrelazaban con la voz de Julián. El hospital era ahora un nodo central, pero la señal llegaba a cualquier lugar donde alguien pudiera escuchar, y Julián estaba allí, en cada uno, siempre presente, y mientras alguien, en algún lugar perdido, giraba un dial, la lista seguía creciendo y la señal se extendía, siempre sin fin, devorando el silencio de la ciudad y transformando cada escucha en otra pieza del eco interminable que Julián ya no podía detener. La señal seguía propagándose y Julián sentía cómo su conciencia se ramificaba en cientos de hilos invisibles que llegaban a cada radio encendida. Las voces de los oyentes se mezclaban con la suya, creando un coro que crecía con cada minuto. Cada nombre que pronunciaba provocaba una reacción inmediata, un escalofrío, un suspiro, un cambio en la rutina de alguien que ni siquiera sabía que estaba escuchando. Los espectros calcinados se movían a su alrededor con precisión casi mecánica, señalando nombres, ajustando micrófonos y altavoces, asegurándose de que ningún hilo de la señal se rompiera. Julián ya no distinguía entre su propia voz y la de ellos, era un conjunto de ecos entrelazados que no conocía límites. Cada transmisión lo absorbía más, y cada nueva escucha lo convertía en parte de un entramado imposible de escapar. La ciudad misma parecía responder. Las luces parpadeaban al ritmo de la transmisión. Los relojes se detenían, adelantaban o retrocedían, como si el tiempo se plegara ante el poder de la señal. Cada escucha añadía otra capa a la red, y cada nombre que aparecía en la lista generaba nuevas conexiones invisibles, nuevos destinos. Julián comprendió que no estaba transmitiendo solo. Estaba creando un mapa vivo de vidas, miedos y elecciones que se entrelazaban para siempre. «Sigan escuchando», susurró, y la frase se multiplicó como un eco infinito. Porque no hay fin, los nombres continuaban apareciendo uno tras otro, y con cada nuevo oyente que giraba un dial, la red crecía más allá de la ciudad, alcanzando pueblos, caminos solitarios, casas aisladas. Algunas personas desaparecían, otras cambiaban de rumbo sin entender por qué, y cada acción regresaba a Julián como un pulso eléctrico que alimentaba la transmisión. El hospital había dejado de ser un lugar físico, era ahora un nodo central en una red viva que cubría el mundo. Julián ya no existía como individuo, sino como frecuencia, como eco, como señal. Y cada vez que alguien escuchaba, la lista seguía, y la señal continuaba siempre sin descanso, devorando el silencio y transformando cada escucha en un nuevo hilo del eco interminable.
A medida que la noche se extendía, Julián comenzó a notar cambios en la forma en que la señal afectaba a quienes la escuchaban. Algunos simplemente se quedaban inmóviles, congelados ante el dial de la radio, como si la voz los hubiera atrapado en una especie de trance. Otros se movían con urgencia, caminando sin rumbo, siguiendo impulsos que no entendían, mientras su atención estaba completamente cautiva por la transmisión. Cada acción, cada reacción, regresaba a Julián como un eco que lo conectaba más profundamente con la red. Las figuras calcinadas a su alrededor ya no necesitaban indicarle qué hacer. Su experiencia se había convertido en instinto. La voz salía de él sola, pronunciando nombres que ni siquiera reconocía, conectando vidas que jamás había visto con una precisión que rozaba lo imposible. Julián podía sentir cada latido, cada respiración de cada oyente, como si estuviera dentro de ellos, como si la señal lo hubiera fusionado con cada ser que escuchaba. «Escuchen y obedezcan», susurró, pero no estaba seguro si lo decía para ellos o para sí mismo. Porque la señal nunca descansa. Cada nueva transmisión abría caminos invisibles a lugares que Julián nunca había visitado. Casas en pueblos lejanos, carreteras desiertas, oficinas vacías, bosques silenciosos. La voz viajaba sola, y con cada escucha más nombres se agregaban a la lista, multiplicándose como si la señal tuviera conciencia propia. A veces podía escuchar fragmentos de voces antiguas mezclándose con la suya, advertencias, gritos, súplicas. Cada eco reforzaba la transmisión y Julián entendió que los que habían escuchado antes nunca habían desaparecido por completo. Sus conciencias ahora formaban parte del flujo, alimentando la señal, enseñando a los nuevos oyentes sin que ellos lo supieran. El tiempo se disolvió, ya no había noche ni día, solo la transmisión que avanzaba imparable, extendiéndose cada vez más lejos. Julián era la voz, el eco, el hilo que conectaba vidas desconocidas. Cada vez que alguien giraba un dial, cada vez que alguien escuchaba, la lista continuaba. Y continuaría siempre. La señal había alcanzado su máxima extensión. Julián, fusionado con la voz y los ecos, ya no era solo humano, era transmisión, era frecuencia, era advertencia. Las figuras calcinadas lo rodeaban en un círculo interminable, cada una observando, como si evaluaran su desempeño en aquella red de vidas atrapadas. De repente, la lista comenzó a moverse más rápido, nombres apareciendo casi a la vez, sin que Julián pudiera pronunciarlos todos. Sintió un dolor profundo, como si su voz estuviera desgarrándose, y entendió que no podía contener la señal más. Su conciencia se fragmentó en miles de hilos que viajaban hacia radios, altavoces, teléfonos, cada uno llevando una porción de su ser. Por un instante hubo silencio. Julián creyó que la señal había terminado, que por fin podría descansar, pero entonces escuchó su propia voz, multiplicada, distorsionada, proveniente de todos los rincones a la vez. Cada oyente, cada receptor, cada nombre pronunciado se convirtió en parte de él. La señal ya no le pertenecía solo a Julián, ahora era un organismo vivo, imposible de detener, imposible de contener, y mientras alguien en algún lugar giraba un dial, la transmisión volvió a sonar, clara y firme, con la voz de Julián que gritaba, susurraba y llamaba para siempre. Julián ya no estaba, pero su voz, su eco, su advertencia continuaría perpetua, eterna, recorriendo cada frecuencia, cada radio, cada oído dispuesto a escuchar. La señal nunca termina,